amigos? Me da muchísimo gusto hacerles la presentación oficial de la tercera conferencia que estamos subiendo a nuestro canal. Se trata de una querida amiga, Elea Minerva Díaz Castellanos, que colaboró con nosotros hace un tiempo con una charla muy interesante donde aborda el tema de la ansiedad y nos da estrategias para manejarla. Las dejo en compañía de Elea. Gracias. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este taller. Ya sin más preámbulo, para no llevarnos más tiempo, me gustaría comenzar esta plática y abrirla platicando un poquito sobre este tema de salud mental, que como bien nos dice Julio, nos atañe a todos por las cifras tan alarmantes que de repente tenemos y la sintomatología que de repente vamos normalizando. No sé si les ha pasado que cuando hablamos de ansiedad, de pronto, o de los síntomas de la ansiedad, que ya platicaremos ahorita en algunas diapositivas, más adelante, lo minimizamos, lo normalizamos. No estamos acostumbrados a nivel nacional a acudir con los profesionales de salud mental. Es decir, no vamos al psicólogo, no acudimos a nuestras citas psiquiátricas cuando son necesarias, ¿no? Todavía tenemos como el estigma de cómo voy a ir al psicólogo, no estoy loco, ¿no? Y de pronto la familia y también a nivel cultural nos dicen, si decimos, fíjate que me he sentido muy preocupado, llevo muchas semanas preocupado o estresado, ay, al rato se te pasa. Pero es que siento palpitaciones. Ay, pues tómate un paracetamol, ¿no? O "Ay, es que llevo días que me duele la boca del estómago por estrés. Tómate una Activia, tómate un yogurt, ¿no? O algo. Y entonces, la salud mental, ¿cuándo? ¿No? O si decimos, llevo tiempo sintiéndome mal, emocionalmente, ay, estás exagerando, ay, cualquier cosita. En fin, hemos ido normalizando, hemos ido minimizando y es bien importante darnos cuenta de que muchos de estos síntomas, muchas de estas situaciones, circunstancias o conductas que vamos teniendo están poniendo en evidencia que algo está pasando en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones en general. Bien, entonces voy a pasar la diapositiva, pero creo que no me está dejando. Permítanme tantito. No me permite. Voy am, a sacar un poquito la presentación para ver por qué no lo está permitiendo. Bien. Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Ya se movió. Muy bien. Bueno, pues te quiero compartir esta otra frase para que entremos en materia. Tú eres la mejor herramienta para mantener la calma en momentos difíciles. Cuenta contigo. Te quiero preguntar si tú naciste triste, decepcionado, depresivo, ansioso, o todo esto lo aprendimos. ¿Qué opinas? Por ahí déjame nada más el comentario en el chat. No nacimos deprimidos, no nacimos ansiosos, no nacimos estresados. Todo esto lo fuimos aprendiendo. Y bien, entonces, ¿qué abordaremos en esta ocasión? Vamos a ver qué es la ansiedad. Te voy a platicar un poquito sobre las generalidades, qué tipos de ansiedad hay, su origen neurobiológico, qué consecuencias tiene, qué la pudo haber causado, porque los eventos o circunstancias son muy diversos, qué signos y síntomas la conforman para que los identifiques en tu organismo si es que por ahí hay algo y qué puedes hacer aquí y ahora para vivir con ella. Bien, si tomamos este control que te decía, la ansiedad no se te dio solita, no viene de manera genética, digamos, ¿no? No viene con tus ojos azules o tus ojos cafés, no, la aprendimos. Entonces, también desde aquí y ahora puedes aprender o más bien reaprender a manejarla. Y esas son herramientas que hoy te quiero, tres herramientas pequeñitas que hoy te quiero obsequiar, ¿sale? Entonces, por ahí alguien ya me contestó en el chat y sí, me dice, sí, lo aprendimos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a, a lo siguiente. A ver, creo que sí se movió. Bien. Bueno, pues te quiero platicar que la ansiedad, como la conocemos, es una
emoción, una emoción secundaria, una emoción mixta. No me quiero meter mucho en este tema, pero ahorita que traemos muy de moda la película de Intensamente, es ese nuevo personajito que salió, ¿no? Y si aquí te pongo las emociones primarias para que te acuerdes un poquito. Ajá, desagrado, furia, alegría, temor y tristeza son las emociones básicas. A partir de ellas, de la combinación de ellas, vamos configurando emociones secundarias y estas no son aprendidas. Y todavía hay una clasificación más que nos dan los teóricos y los expertos de emociones mixtas o de emociones secundarias, y en ellas está la ansiedad. Fíjate que la suma del miedo más la anticipación es esa ansiedad que conocemos. Ajá. Pero fíjate que no es del todo mala. Fíjate que la ansiedad es una emoción que se activa en momentos que necesitamos salvaguardarnos o en momentos nuevos o en momentos donde estamos a la expectativa de un cambio y nos ha servido como motor de cambio justamente y ha servido para nuestra supervivencia, anticipándonos de peligros y constituye un mecanismo de defensa universal humano que no podemos catalogar como bueno ni malo. Es decir, comprende nuestro sistema de alerta y nos permite poder anticipar o resolver situaciones en función de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, tiene una función adaptativa, ¿sale? Sin embargo, cuando esta función adaptativa o esta ansiedad está desproporcionada y de repente llevo mucho tiempo sintiéndome ansioso, desesperado, nervioso y todos esos eh, sinónimos que utilizamos para definirle a nervioso, que decimos aquí en México, ante situaciones que pueden estar ocurriendo en el momento presente o que no necesariamente están ocurriendo, pero ya la traigo ahí a lo largo de días, semanas, meses incluso. Estamos hablando de otro tipo de ansiedad, que sería un trastorno de ansiedad y, y que de ella derivan también muchos otros trastornos. Y bueno, para platicarte, nada más ve esta cifra. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 13 personas tienen ansiedad. Esta cifra es de febrero de este año, pero es de las personas que ya cuentan con un diagnóstico y un tratamiento. Sin embargo, habemos muchas personas que estamos padeciendo ansiedad y que esta cifra seguramente se exponenció a partir de que todos vivimos un evento que fue nuevo y que fue significativo y que nos movió muchas otras cosas emocionalmente, que fue el COVID. Y muchas personas quedamos tocadas con estos síntomas, ajá, y que hoy se vuelve súper importante atender. Aquí está esa cifra, ¿sale? Y entonces es importante darle, eh, navegar en este barco, como decía Julio, de la salud mental y saber que a lo mejor todos en algún momento hemos sentido la ansiedad, digámosla, como un estado emocional, pero también hemos llegado a sentir esa ansiedad que se queda por varios días, que se queda dándonos vueltas ahí, que se queda dándonos lata, por decirlo de alguna manera coloquial, y que nos acompaña a lo largo de la vida generándonos malestar. Bien, entonces fíjate, nada más en México, 19.3% de la población adulta padece síntomas severos de ansiedad y más del 30% los presenta de forma leve y moderada. ¿Vale? Bueno, entonces aquí te explico esta cosa que te acabo de platicar. La ansiedad normal, la pongo entre comillas por decirlo así, digámosle la ansiedad adaptativa, ajá, como emoción que nos permite ajustarnos. Son pocos episodios y de intensidad leve y de duración muy limitada. Ajá. Este es el mecanismo de defensa. Te la pongo aquí para que te acuerdes, ¿sale? Con el nuevo monito de ansiedad. Y la ansiedad patológica, como características, es que su intensidad es alta, su duración es prolongada. Te decía yo que puede ir por semanas, pero para que se consideren criterios diagnósticos por ahí, los médicos consideran que ha durado alrededor de 6 meses. Ajá. Y trae consigo un montón de cosas. Por ejemplo, angustia, ataques de pánico, estrés, insomnio, estreñimiento, y te viene a desbloquear traumas que viviste por ahí, ¿sale? Y entonces interfiere también en tu vida cotidiana de manera
profunda y te hace tener un grado de sufrimiento alto. De hecho, las dos, digamos que lo pueden tener, pero en el caso de la ansiedad patológica es, es más complicado, ¿sale? Más fuerte. Bien, bien, encargamos por ahí si pueden hacernos favor de cerrar su audio. Muchas gracias. Bien, entonces te voy a platicar cómo funciona dentro de tu cerebro, ¿sale? Fíjate que el encargado de administrar todas tus emociones es el sistema límbico, ajá. Y aquí el papel fundamental lo tiene la amígdala, que es una especie es un órgano dentro de tu cerebro, en medio de tus dos hemisferios cerebrales, del tamaño más o menos de una almendrita. Y esa, para lo que sirve es que va registrando toda actividad nueva y haz de cuenta que es una grabadora. Ajá. Y a veces un chip que registró todo lo que te ha gustado y lo que te ha desagradado. Y entonces codifica esa información como peligrosa, como nueva y qué puedes hacer en determinadas situaciones. Bueno, entonces, esta actúa y tiene un papel muy importante en situaciones de estrés y de ansiedad. Ujú. Bueno, yo te voy a decir aquí, yo te pongo aquí en la pantalla estímulos que de repente nos parecen peligrosos. Por ejemplo, tú ves, sí, trata de hacerlo sin prejuicio, ¿no? Pero cada quien tiene sus diferentes temores. Tú te encuentras por la calle un auto viniendo a toda velocidad y entonces tu reacción automática, tu reacción inmediata puede ser ponerte atrás de un poste o hacerte chiquito para que no te pegue o para que no te lleve por ahí. Ajá. O puedes correr más rápido, ¿no? Anticiparte para poderte poner a salvo. O ves un perro, ahí creo que es un pitbull, ajá, pero ya tiene todo el lenguaje corporal de ataque, que ahí ya tiene ese gruñido que estás viendo en la pantalla, y entonces toca decir, ¿no? Como decimos aquí en México, aquí corrió o aquí murió. Y eso es justamente un mecanismo de adaptación que comprende tu sistema de supervivencia. Ajá. Y entonces aquí la amígdala lo que hace es que trae esa información y te dice, híjole, ese lenguaje corporal que ya trae el perro, ya sabes que es de ataque, ya sabes que es de agresión, o agarras la piedra imaginaria que quiere decir peleas, o le corres. Ajá. Entonces, las reacciones instintivas que tenemos para salvaguardar nuestra integridad es peleas o huyes, básicamente. Y entonces la amígdala fue grabando todas esas experiencias, no solo de cosas peligrosas, sino también de cosas nuevas, y te dice cómo actuar o qué hacer en función de lo que estás viendo, de lo que estás experimentando. Y ella manda una información hacia tu corteza prefrontal. Mira, los animalitos no tienen tan desarrollada o no tienen la corteza prefrontal, pero aquí es donde discernimos qué es lo mejor que podemos hacer en una situación determinada. Esta parte sí la tenemos más desarrollada los seres humanos. Sin embargo, cuando la amígdala, cuando tenemos una ansiedad patológica, la amígdala está trabajando a 1000 por hora, mandándote señales que te dicen, peligro, 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 lucha, huye, lucha, huye, lucha, huye. Y entonces manda esta información a la corteza prefrontal y nos hace tomar la decisión correcta. Ajá. O te calmas o te dice, tranquilízate, no es momento de pelear. Ajá, pero cuando tenemos ansiedad patológica, se cuenta que ese cableadito de señales que son a través de muchas neuronas que están conectadas una con otra, mandando información y ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos químicos, hormonas, como el cortisol, la adrenalina y la testosterona, están como desconectados, así como un cablecito pelado y no llega la información correctamente, entonces empezamos a lo largo del tiempo a tomar decisiones equivocadas, por decirlo de alguna manera. Lo trato de decir de la manera más simple y más coloquial con esta metáfora, ¿vale? Para que sea comprensible para todos. Y entonces esa información, así con el cable peladito, pues no va a llegar adecuadamente ni vamos a tomar las decisiones correctas. Y entonces se dice que cuando tenemos ansiedad de tipo patológica, cuando ya tenemos un trastorno de ansiedad, ese cablecito se peló y entonces no estoy analizando correctamente las situaciones y por tanto no tomo las mejores decisiones y mi amígdala, que es como una grabadora emocional,
de lo que me pasó antes y que se parece a los estímulos que hoy estoy viviendo, ajá, me manda la información equivocada y entonces tengo reacciones desproporcionadas, tengo reacciones desmedidas. Pero bueno, hay tres hormonas que actúan en esta cuestión de la ansiedad. Ajá. La primera es el cortisol. El cortisol, fíjate que es la hormona del estrés, ajá, detiene los movimientos intestinales y es antiinflamatorio, pero también nos sirve para mandar fuerza a los músculos largos de nuestro cuerpo y entonces combatir o para echarnos a correr, digámoslo de esa manera. La adrenalina también te manda energía a los músculos largos y para lo mismo, ¿no? Para lo mismo sirve. Entonces, no es que sean malas, pero cuando llevamos mucho tiempo en esas hormonas, en esas sustancias, nuestro organismo o nuestro cerebro se va acostumbrando a trabajar de esa manera y finalmente vamos a estar muy sensibles ante cualquier cambio, ante cualquier estímulo nuevo y no lo vamos a poder procesar correctamente. Entonces, recordemos que también somos una fábrica de químicos dentro de nuestro cuerpo y que cuando hay una afectación a nivel de ansiedad patológica, pueden estar estas hormonas en desorden. Uh-huh. Y entonces nuestro cuerpo, nuestro organismo, está por ende actuando de manera desregulada, ¿vale? Entonces, ojo ahí, somos cuerpo, somos mente y hay una estrecha relación entre todo esto. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se origina. Pero bueno, aquí es donde se origina y te pongo aquí esta información. Cuando aquí te pongo ansiedad, fíjate, la ansiedad llega y dice aquí, te hago creer que si tú ya viviste un estímulo antes, ajá, este te puede volver a suceder, aunque se parezca tantito, ajá, porque se te quedó bien grabado ahí en tus sensaciones corporales, fíjate nada más, y las ligaste a tus emociones. No, no podemos desprender que eso nada más sucede en la mente y que es allá, y entonces, ¿y quién sabe qué es eso, no? Sucede en tu cuerpo, porque la mayoría de los síntomas de ansiedad que vamos a ver se perciben y se sienten en tu corporalidad y por supuesto en situaciones emocionales que quedaron ahí ligadas. Y entonces sí, la chamba, digámoslo así, coloquialmente, de la amígdala es grabar todas esas experiencias emocionales y te proyecta una y otra vez la película de terror o las escenas que necesitas para, te pongo entre comillas, para según ella ponerte a salvo, para sobrevivir, ¿vale? Pero entonces no siempre es lo correcto. Ajá. Sí, cuando es una emoción trabaja de la misma manera. Cuando la trabajamos de manera adaptativa, funciona de la misma forma, pero se queda por un tiempo chiquito. Pero cuando se convierte en un trastorno o en una ansiedad patológica, entonces es a cada ratito, ¿vale? Hasta aquí, así es como funciona. Y fíjate aquí, aquí tenemos algunas de las consecuencias que nos trae la ansiedad. Ajá. Cuando estamos mucho tiempo en ansiedad, podemos entrar en abuso de sustancias, podemos estar con problemas para dormir, podemos tener problemas digestivos o intestinales, podemos presentar dolores de cabeza y dolores crónicos así que aparecen de la nada, nos podemos aislar o retraer, podemos presentar problemas en diferentes áreas de nuestra vida como la escuela, el trabajo, la familia, la pareja, etcétera. En general, todo esto nos conduce a una muy mala calidad de vida y trae consigo también el que nos puedan venir otras enfermedades o incluso si no alcanzo a manejar emocionalmente lo que me está pasando, puedo tener depresión o puedo llegar a tener pensamientos suicidas porque no puedo tolerar o contener lo que está pasando dentro de mi organismo y pues pueden venir estas situaciones tan lamentables, ¿sale? Así de fuerte es la ansiedad. Y entonces, entre otros trastornos que acompaña la ansiedad, o bueno, los expertos, fíjate, lo que han hecho es poderla dividir para poderla entender en diferentes, digámosle, trastornos, ¿no? Formas de manifestación. Comprenden ese espectro comparten ese espectro de síntomas. Entonces, algunos de ellos, fíjate, es la fobia específica. Cuando tú tienes mucho, mucho miedo a algo, a una situación,
que a los ratones, por ejemplo, que a las alturas, que a quedarte encerrado en un elevador. Eso es una fobia específica. El trastorno de ansiedad social, por ejemplo, cuando manifiestas mucho miedo y ansiedad ante situaciones donde hay muchas personas, ajá, no puedes exponer en clase o no puedes llevar una conferencia en tu trabajo, etcétera. Otra es el trastorno de pánico, ajá. Otra es la agorafobia, miedo a estar en lugares abiertos, ajá, en lugares públicos. Otro es el trastorno de ansiedad generalizada, que es hasta donde desemboca este trastorno de ansiedad. Otro más es el trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por tener obsesiones, es decir, imágenes e impulsos recurrentes, o compulsiones, ¿no? Conductas repetitivas que de repente se hacen así. No puedo tener ahí eh, eh, abierta la puerta porque siento que alguien va a entrar y constantemente estoy yendo a cerrar, ¿no? Por ahí va eso. Y otro es el trastorno de estrés postraumático, que en ese sentido comprende parte de los trastornos de ansiedad y que también vino acompañado de la ansiedad, digamos que es su sobrino, ¿no? Todos estos son sobrinos de la ansiedad patológica. Vino por ahí y vino a raíz de un evento traumático. Y más o menos por ahí vienen las causas de la ansiedad, ¿vale? Algunas, porque son muchas de las muchas causas que vamos a ver. Bueno, para que veamos más o menos qué signos y síntomas son para saber de qué estamos hablando, pues son estos que te muestro aquí en pantalla. Eh, Algunos de ellos, pues van desde síntomas a nivel fisiológico, otros cognitivos y otros son conductuales. Es decir, algunos se te manifiestan en el cuerpo, otros no son muy visibles, solo los conoce la persona que los está experimentando, que es lo que piensa o lo que está sintiendo y finalmente las acciones que hace, ajá, con esos síntomas. Bueno, entonces, entre ellos encontramos agitación, nerviosismo, tensión, encontramos por ahí también problemas en la alimentación, sensación de inquietud constante, pánico, peligro, hipervigilancia, que es cuando sentimos que algo va a pasar, pero no sabemos clara y específicamente qué es lo que puede pasar. Pensamientos de temor fuerte hacia el futuro, ajá, hacia la incertidumbre o no tolerar la incertidumbre, por ejemplo, son parte de los signos y síntomas de la ansiedad. También cuando estamos presentando problemas con nuestro sueño, ajá, en el sentido de que no podemos tener un buen descanso, de que estamos experimentando insomnio, de que estamos experimentando pesadillas, de que nos despertamos a cada rato, o esa sensación de que me fui a dormir y no descansé bien, ¿no? Dormí muchas horas, pero siento que estoy más cansada que nada. Otra de ellas es el cansancio, la fatiga extrema, la sudoración, temblores, vértigos, mareos, tics nerviosos, ¿no? Cuando el ojito te brinca, movimientos nerviosos, aumento del ritmo cardíaco, hipertensión y taquicardias. Y bueno, no es casualidad que ansiedad, el nombre de esta palabra, venga de ansietas. En su origen grecolatino significa angostura, angustia. Entonces viene también acompañado de angustia y esa sensación de opresión en el pecho y de que no voy a poder, no puedo respirar o no puedo hablar, ajá, o no puedo, siento una, no, una opresión fuerte y mi corazón está al 1000 por hora. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente tus niveles de las hormonas que acabamos de ver hace ratito están a tope y tu amígdala está mandando señal de peligro, señal de peligro. Entonces tienes que correr y ¿qué hace tu corazón? Pues mandar la sangre a todo el cuerpo con mayor velocidad para que puedas anticiparte a un peligro que puede ser real o que puede ser imaginario cuando ya estamos hablando del trastorno de ansiedad. Entonces tenemos de repente alteraciones respiratorias, incluida la falta de aire en ocasiones, o incluso algunos padecimientos como las alergias, el asma, el estar constantemente enfermándonos de faringitis, de enfermedades respiratorias, también pueden ser indicios de que algo no anda bien a nivel de mi ansiedad, ¿sale? Bueno, dolores corporales, tensiones musculares, cefalea. Cefalea es el dolor de cabeza. Y te digo, esto lo normalizamos. Ay, pues ¿cuántas veces a la semana te duele la cabeza? Te pregunta el doctor. No, pues como 3 o 4.
Ah, ok, te manda nada más el paracetamol, aspirina, lo que sea, pero no vamos más allá, no estamos acostumbrados a ver cuál es el origen de todo esto. Por supuesto que hay que tener en cuenta que como gran parte de esta sintomatología se parece a respuestas emocionales ante enfermedades médicas, siempre debemos hacer equipo con el doctor, el médico, y saber que él nos ayude a identificar cuál es ese origen. Si el origen es fisiológico o es médico, pues toca atenderlo. Pero bueno, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, problemas de tiroides o diabetes también están aquí compartidos. Entonces hay que descartar de dónde nos puede estar viniendo este síntoma, pero se comparten. Sí, son un montón de síntomas. Por ahí algunos autores refieren casi 150 síntomas de ansiedad. Yo aquí te puse de manera general, o traté de englobarlos como ideas, los más importantes o los más evidentes. Molestias en el cuerpo que no tienen una explicación concreta, sensación constante de que quiero ir al baño, de micción constante, sensación de ahogo, pensamientos repetitivos, angustiosos e incluso catastróficos o caóticos de forma invasiva. Y no puedo parar mi pensamiento. Y puede ser con cualquier desencadenante. En ese sentido, puede ser por la razón que sea, ¿sí? Donde me siento en peligro, donde me siento vulnerable por casi cualquier cosa. Otro síntoma o signo es el perfeccionismo o pensar que los demás van a tener una mala opinión de mí. Ajá. Otra de ellas es comenzar una tarea sin terminar la anterior. Aquí no te puse. Otra que es dejar planes a medias, es decir, cancelo mi visita a ver a mis amigas, porque de repente no, ya no sé, me vinieron un montón de ideas y pensamientos intrusivos e invasivos y ya no fui a visitarlas. Y entonces cancelar planes de última hora está incluido en esos síntomas o en esos signos de las personas que están experimentando ansiedad. Morderte las uñas, quitarte los pellejitos, crujirte las manos, los falanges, arrancarte cabellito o presentar esa preocupación excesiva o miedo al futuro exagerado. Ajá. Tengo miedo a morir cuando no hay una causa fisiológica o una causa real, digamos. Otra es miedo a enfermar, pero un miedo exacerbado, ¿no? O miedos en el trabajo o en diferentes áreas de tu vida. Bueno, entonces aquí quiero hacer un paréntesis y te decía, el tratar la ansiedad comprende hacer equipo de manera multidisciplinaria. Ujú. Debe abordarla, obviamente, pues un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo, y también un médico. En algunos casos, no todos los casos van a requerir de medicación, pero si tú presentas síntomas que físicamente se parecen a síntomas de otra enfermedad médica, entonces sí debemos separar de qué se trata cada uno de ellos. Entonces sí vamos a hacer equipo con ellos en muchas de las ocasiones, ¿vale? Bueno, entonces, estos son los síntomas. Ve checando y ve poniendo palomita ahí mentalmente si has experimentado más de 5, ajá, o más de 10, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que a lo mejor por ahí estoy teniendo señales de que puedo estar dentro de esta situación y que toca trabajar en ese momento. Bien, bueno, permítame otra vez mi presentación. Está un poquito lenta. Ay, aquí está. Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿tú has experimentado algunos de estos síntomas en tu cuerpo? Por ahí déjenme ver con manita arriba si los han sentido y si alguien los ha tenido a lo largo de, digamos, 4 semanas seguidas. Ajá. ¿Por cuánto tiempo los hemos tenido? ¿Cuántos? Por ahí con manita arriba, que quiere decir que sí los he sentido, que sí los he vivido, que empatizo, que me estoy haciendo consciente y que me di chance esta tarde de sábado 13 de julio de venir a poner atención en mí. Y esto es muy buena señal, ¿sale? Bueno, ahora, de todos los que han levantado la manita, ¿qué han hecho para atenderlos? ¿Quién sí ya ha tenido un acercamiento al médico o con el psicólogo o el terapeuta? A ver, háganmelo saber. Uy, ahí van varios, ahí van varios. Ajá. Sí, sí hay muchos responsables de su estado emocional. Eso me gusta mucho.
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, bajen su manita. Muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense, lo que creemos a nivel social y cultural que es tener ansiedad, que estés desesperado, que tienes prisa, que quieres que las cosas pasen rápido, como cuando en los memes te ponen que me dan ansiedad, ¿no? Que estás loco, que ay, a todos les pasa, que no estás bien porque no quieres, porque tienes un mal día. Pero ya nos dimos cuenta que realmente tener ansiedad es todo este conjunto de síntomas o muchos de ellos que nos colocan en un estado de vulnerabilidad a nivel psicológico y físico y mental. Recordemos que somos un todo, ¿sale? Entonces, fíjate, preocupación extrema, irritabilidad, insomnio, temblores, tics, todos estos que te dije hace ratito. Entonces, eso sí es tener ansiedad y créeme que los síntomas, pues lo sabes, no son nada amables, son síntomas que vienen o han venido a hablarnos porque nos toca atender algo. Y entonces aquí te voy a hablar de los orígenes de la ansiedad. Mira, los orígenes son diversos. Hay factores que predisponen a que las personas puedan tener ansiedad. Algunos de ellos son genéticos o neurobiológicos. Genéticos me refiero a cuando son heredados, es decir, yo tuve una mamá muy ansiosa o que sí tuvo algún o un familiar que tiene algún desorden psiquiátrico, por ahí genéticamente puedo tener predisposición a padecer algún trastorno o la ansiedad propiamente. Neurobiológicos es lo que te explicaba hace ratito, cuando hay una deficiencia o hay un aumento en la producción de estos neurotransmisores que te conté, el cortisol, la adrenalina, la serotonina, o que haya alguna alteración significativa o fisiológica a nivel cerebral, y esto lo va a ver únicamente un psiquiatra o un neurólogo. Esa es chamba ya del médico. Pero también hay factores psicológicos y de personalidad, es decir, cómo nosotros tomamos las experiencias que vivimos o errores del pensamiento que podemos llegar a cometer. Por ejemplo, a lo mejor a mí me tocó que me mordiera un perro de niña y eso me pudo haber desencadenado ansiedad, pero a otra persona le mordió un perro y hoy es la persona más amable y más amorosa y rescatista de los peludos y demás. Es decir, cada persona cuenta en el momento de vida con diferentes herramientas para poder gestionar algo que le sucedió allá y entonces en el pasado y que no necesariamente le va a detonar una ansiedad, pero otras personas sí. Bien, otros son factores ambientales. ¿Con qué me refiero a esto? A los factores sociales o culturales. Estamos inmersos en una sociedad que a lo mejor está viviendo grandes cantidades, si lo podemos nombrar así, de violencia social, o estoy viviendo en un lugar que acaba de ocurrir una guerrilla o en mi comunidad se ha puesto sumamente terrible la delincuencia y esto va detonando que mi sistema de supervivencia esté sobreactivado, es decir, que mi ansiedad esté a tope. Ujú. Esto lo puede estar causando o vivo en una familia con altos índices de violencia. Ajá, también esto, nuestro entorno también puede ser generador. Y no necesariamente quiere decir que la línea para tener ansiedad sea solo genética o solo neurobiológica o solo cultural o solo social. No, podemos tener en nuestras causas un cúmulo de diferentes situaciones de este orden, ¿vale? Otra situación también es la acumulación del estrés. Es decir, que cuando nos mantenemos en mucho estrés y un estrés constante, que esto es como el pan nuestro de cada día, ajá, y tenemos estrés por el trabajo o por experiencias fuertes de vida, o porque estamos atravesando un momento significativo, no sé, tuvimos la pérdida de un familiar, ahí también se puede detonar estos picos elevados de ansiedad o estrés causado por enfermedad. También fíjate que algo que la detona es que estemos ya en adicción. Ajá, puede ser la adicción antes o después. O el uso de ciertos medicamentos también hace que tu organismo reaccione ante esta situación. Bien, y finalmente, lo que vivimos en el pasado, particularmente en la niñez, lo que sucedió en experiencias tempranas que llamamos trauma o que son aprendizajes negativos, digamos, de la vida,
y que de repente no fueron atendidos o no fueron resueltos como hubiéramos querido y que dejaron ahí una marca, una huella emocional significativa en nuestras vidas, pueden venir a estar haciendo ruido a través de estos síntomas, ¿vale? Entonces, por ahí vamos a ver, los factores son diversos, pero bueno, estos son los signos y síntomas. Y te decía yo, vamos a pasar ya a esta última parte, que es la que me interesa mucho que te lleves y que podamos entender qué puedo hacer aquí y ahora para vivir con la ansiedad. Estos tips que te voy a dar o estas técnicas que te vas a llevar ahorita te van a servir para poder gestionar tu ansiedad de tipo adaptativa, pero también te pueden servir para si tú dices, sí, es que ya llevo buen rato sintiéndome así y no te has atendido como corresponde, entonces puedas irlo haciendo por tu cuenta. Fíjate que otra de los Denle el síntomas, 6, es de lo de la ansiedad y la ansiedad, algo de la ansiedad. hola, creo que se abrió un micrófono. Muchas gracias. Sí, entonces regreso un poquito. Gracias, regreso. Pareciera que de estos síntomas voy perdiendo el control, o que ya no estoy teniendo control alguno, pero ¿de qué sí tengo control? O sea, en medio de todo mi caos de vida, por eso te pongo aquí esta imagen, sí puedo tener control de mi cuerpo, sí puedo volver a tener control de mis pensamientos y sí puedo tener control de mis emociones. ¿Qué toca hacer? Reaprender. Ujú. A lo mejor aprendí a través de mis experiencias pasadas o se parecen un poco a lo que estoy viviendo, pero sí puedo volver a tener control de que, especialmente de mi cuerpo y de una parte que tienes ahí enfrente más cerca de lo que te imaginas. Fíjate que es de tu respiración. Ajá. Esa es la base para trabajar con mucho a nivel terapéutico con los trastornos de ansiedad. Bien, entonces vamos a empezar con la primera técnica, ¿sale? Te voy a pedir, como nos indicaba por ahí el maestro Julio, si pueden abrir su pantalla y se pueden poner de pie tantito para que vean cómo se siente la ansiedad. ¿Sí? ¿Me pueden apoyar con eso? Muy bien. Y entonces, fíjate que la ansiedad se siente más o menos así. Si ya te pusiste de pie, te voy a pedir que ahí en el lugar donde estás, digo, si estás en la calle a lo mejor no, te van a ver raro, pero si quieres hacerlo y date la oportunidad, pues se vale. Tú te estás ocupando de tu salud mental. Entonces vas a correr así como está el monito en la pantalla, moviendo vigorosamente tus manos y vas a correr en tu lugar. Bien, vamos a correr. A ver, abra la pantalla quien sí lo está haciendo, o póngame ahí manita arriba de quien sí lo está ejecutando. ¿Listo? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias, Violeta. Ajá, ¿ya lo están haciendo? ¿Ya se están cansando? Bien, bueno. Si ya te sientes ahí un poquito sofocado, vamos a pararle. Ahora quiero pedirte que lleves tus dos dedos, el índice y el medio, aquí a la base de tu cuello y que trates de identificar cómo están tus pulsaciones, cómo está tu corazón, bombeando bien rápido, ¿no? ¿Sí? Bien, observa eso. Te pido que observes eso. Y vamos a aprender a respirar. Vamos a ver cómo respiramos, porque algunos ni respiramos o andamos respirando por la vida, así, ¿sí? Por la boca. ¿Y hasta dónde llega tu respiración? Algunos entrecortamos la respiración hasta aquí, hasta la laringe. A ver, observa tu respiración sin dejar de tocar la base de tu cuello y escuchar tu latido. Otros a lo mejor aquí a la parte de los pulmones y otros que sí se sacan 10 en respiración, la llevan hasta el diafragma o a la pancita. Cuando ves que se infla tu estómago, quiere decir que estamos trabajando con la respiración diafragmática. Y entonces, esa respiración, como se ve aquí en el movimiento de las imágenes, es la que necesitamos que ejecutes, que lleves tu respiración hasta el diafragma. Ponte una mano en el diafragma, que es donde
como le llamamos comúnmente, la boca del estómago. Y entonces vamos a respirar llevando el aire, la inhalación hasta ese lugar de tu cuerpo y que se escuche la exhalación. Vamos a ir visualizando ese símbolo de infinito que está en la pantalla y cuando da la vuelta de ida, inhalamos y que se escuche. Y cuando da la vuelta de regreso, exhalamos haciendo como viborita. Que te desinflas, ¿sale? ¿Cómo van? ¿Si lo están haciendo? Vamos a hacerlo otras 3 veces y vayan observando cómo sus pulsaciones, ajá, van para abajo, van disminuyendo. Entonces, ¿sirve o no sirve respirar? Porque digo, así de esta agitación que sentiste cuando corriste, es más o menos lo que se siente, la agitación que se siente con la ansiedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. A ver, ¿quién me dice qué experimentó? Por ahí en el chat, si alguien gusta escribirme, si sí logró bajar las pulsaciones y sintió un estado de relajación. A lo mejor estaba como haya estado, pero si bajó un 1%, 2%, ya es bueno, ¿sale? Sí lograron disminuir, ¿sí? Pues bueno, esta es la primera técnica. Por tiempo, voy a pasarme rápidamente a la segunda técnica, ¿vale? Ujú. Bien, por ahí alguien me escribió en el chat. Ahí está, mira. Es recomendable que a lo mejor para ejecutar esta técnica tengas por ahí en tu casa o en tu trabajo ese símbolo dibujado que te va a servir para visualizar y seguir con la mirada más o menos ese ritmo, ¿sale? De dibujarlo. Y lo puedes hacer incluso mentalmente si no tienes por ahí la ayuda visual, pero recomendable la ayuda visual, sobre todo para los que somos medio dispersos, de manera natural, ¿vale? Bueno, la siguiente técnica, fíjate que esta es la técnica de stop del pensamiento, control del pensamiento. Algo que hablamos mucho hace ratito, como parte de los síntomas, es que tenemos pensamientos intrusivos. Prum, prum, prum. Eso que no te deja estar ahí y pone a trabajar tu cerebro al 1000 por hora, inventándote escenarios que no necesariamente están ocurriendo, pero que se ven catastróficos, que se ven como la película de terror que te está transmitiendo a la amígdala, ¿sale? Y entonces, por aquí te pongo qué es un pensamiento intrusivo o cómo se oye dentro de ti. Híjole, cometí un error, no funcionó mi presentación como esperaba. ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que no sé usar el Zoom, ¿no? Que soy tonto y nos decimos un montón de cosas. El peor enemigo de repente es uno mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Físicamente vamos a decirnos una autoinstrucción. Podemos usar la palabra stop, basta, alto, la que tú quieras, la que más te guste. Entonces vas a decirte por tu nombre, ¿no? Elea, basta. O Betty, basta. O Alan, basta. Alto, stop, pero que la escuches. Primero lo vamos a hacer verbalmente y en voz alta. Incluso podemos dar una palmada, así como para reaccionar y colocarnos en el aquí y el ahora y parar el pensamiento intrusivo. Lo que busca esta técnica es detenerlo de inmediato, porque de ese hoy se vienen un montón de familiares de esos pensamientos intrusivos o malos amigos y empiezan a atacarnos mentalmente. Y entonces paramos con la palabra stop, alto, basta, ¿sale? O en tus piernas, suavecito, tampoco se trata de lastimarte. Lo que tú quieras, o un pequeño pellizquito sin lastimarte, y me refiero no que te tuerzas, sino que aquí en la base del índice y del pulgar vas a apachurrarte hasta donde cierta expresión. Y ahí dices, stop. Una vez que has dicho la palabra stop, stop con tu nombre, stop, Elea o alto o Alan, ajá, vamos a tener un pensamiento alternativo o una actividad distractora. Aquí te doy 2 ejemplos. Bueno, a ver,
aquí sería un pensamiento nuevo, a partir de que dije stop y que me estoy creyendo que debo ponerle un alto a ese pensamiento intrusivo. Cometí un error no es la vida, la próxima vez lo haré mejor. Esa es una opción que puedo hacer. O una actividad distractora. Por ejemplo, aprendo a distraer mi pensamiento. A ver, ahorita no te voy a hacer caso, pensamiento intrusivo. Ya me dije, stop. Voy a pensar en qué puedo hacer para mejorar. O qué puedo, o voy a pensar en tres cosas que me guste mucho hacer. ¿Sale? Aunque no tengan nada que ver, lo que hacemos es sacarnos de ese estado donde nos meten los pensamientos intrusivos. Lo que buscamos con esta técnica es salir de ahí. Entonces, al distraer nuestro pensamiento, colocamos toda nuestra atención en eso nuevo y no le damos chance al pensamiento intrusivo de que venga, active la amígdala y nos proyecte todo el escenario de la película tenebrosa, ¿sale? Bueno, esta la puedes acompañar o la puedes ir trabajando. Algunos colegas la trabajan pidiéndote que hagas una lista de pensamientos molestos con anticipación, que te tomes un tiempo para eso, evaluar cuánto te molestan o interfieren en tu vida y empezar con los pensamientos intrusivos más débiles y no con los más intensos. Entonces vas imaginando qué pensamientos alternativos o actividades distractoras puedes hacer en el momento en que te están ocurriendo, los pares, ¿sale? O los distraigas. Y bueno, a lo mejor también quiero decirte que alguna de estas técnicas puede ser que a mí me funcionen bien, pero a Julio a lo mejor una no le funciona, o a Alan sí le funciona otra. Cada técnica es importante que por eso vayas con tu terapeuta, porque está diseñada para las necesidades que cada paciente o cada persona tiene. Y cada profesional va a diseñar un plan específico de acuerdo a los síntomas que tú tienes o a la historia de vida que tienes o a las reacciones que tú tienes. Por eso es importante la asesoría, ¿sale? Y bueno, pues vámonos con la última, ya para cerrar. ¿Sale, vale? Entonces, fíjate bien, te pido que te coloques en un lugar tranquilo. Vamos a hacer algo que se llama mindfulness y que es aprender a tener la mente en el aquí y en el ahora. Entonces, fíjate que está muy de moda mindfulness y lo usamos muchas personas y que viene este uso de estas técnicas de tradiciones milenarias del Medio Oriente, donde sí se detienen a ver lo que les pasa en su mente y no están separados cuerpo y mente, ¿vale? Vamos a hacerlo mientras está ahí acomodándose el, el, ay, ya se movió. Bueno, mientras estaba ahí el relojito, ¿sale? Entonces, no es necesario que te acomodes en posturas súper cómodas, que hagas yoga, que hagas la postura de flor de loto, no. Todo está en tu cuerpo. Lo puedes hacer incluso de pie, caminando, con tus ojos abiertos, sobre todo para quienes tendemos a llevar nuestra mente a otros sitios o al país de las maravillas. Bien, por ahí les encargo tantitito su micro. Muchas gracias. Ajá. Y entonces, ahí donde estés, te voy a pedir que conectes con tu cuerpo, aquí y ahora, que te regales este minutito para hacerlo. Fíjate bien, lo vamos a hacer en segmentos corporales por la premura que traemos ya. Entonces, voy a inhalar y exhalar. Y voy a poner atención en todo mi cuerpo, sin juzgar, con los ojos bien abiertos. No te pido que cierres los ojos. Si vas caminando y vienes escuchándome, hazlo de la misma manera. Voy a poner por ahora una música relajada, una música relajante, perdón, pero si no la tienes tú, puedes aprender a hacerlo así. Y esta es la base de la meditación. No es poner inciensos ni cuencos de cuarzo. No, no, no. Digo, eso está muy padre, pero cuando no lo tenemos hay que aprender a hacer con lo que sí tenemos aquí y ahora, que es tu cuerpo, que es tu respiración. Entonces, fíjate bien, vas en este momento a detenerte, a sentir toda la experiencia de tu cuerpo y de tu respiración. Si tu mente se quiere ir a otro lado, simplemente dejas pasar el pensamiento.
Simplemente dejas pasar el pensamiento. Cualquier distractor externo te va a ayudar a conectar más y más con tu cuerpo. Y vas a observar sin juzgar qué es lo que ocurre en este momento con tu corporalidad. Vas a observar hasta dónde estás respirando. Vas a observar cómo vas caminando o cómo estás sentada, sentado. Cómo es la pisada. Cómo apoyas tus pies. Si te estás tomando el tiempo para hacerlo, bien. Registra cómo están tus pies. Observa sin juzgar. Solo observa si hay alguna molestia, algún dolor, alguna picazón. Solo obsérvalo. Observa y registra. Deja pasar. Sin juicio. Ahora tus tobillos. Sin descuidar tu respiración. Observa que sigues respirando, que sigues aquí y ahora con lo que hay. Conscientemente. Con tus ojos abiertos, explora a tu alrededor. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando en tu entorno? ¿Con quién estás acompañado? Solo obsérvalos en silencio. ¿Cómo son? ¿Qué detalles nuevos encuentras en todo lo que estás observando? Como si fuera la primera vez que observaras esa habitación donde estás, esos colores de tu ropa, del lugar donde estés, de los objetos donde estés, como si fuera la primera vez que vieras ese teléfono, esa cama, o esa mesa, o ese vecindario por primera vez. Bien. Ahora regresa a tu cuerpo. Observa tus piernas, tus rodillas en la parte interna y externa, tu pelvis, la postura de tu columna, tu vientre bajo, tu zona intestinal, tu diafragma, los dedos de tus manos, cada uno de los dedos de tus manos. Observa cómo se siente en este momento tu dedo meñique de la mano izquierda. Ahora el de la otra mano. Tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu barbilla. Imagina ahora cómo es el gesto que está teniendo tu rostro en este momento. Cómo está tu cuero cabelludo, si hay tensión, si no hay tensión. Muévete si es necesario. Haz lo que sea necesario. Llegamos ya hasta arriba. Has repasado hasta ahora todo tu cuerpo. Si lo pudiste hacer en este momento sin juzgar si eso está bien, si eso está mal, si no te gusta, si te gusta, esta es una invitación a que lo realices de cuando en cuando. Es el principio para poder meditar. Y pues tiene unos beneficios padrísimos. Aquí no te pedí que salieras ni nada de la meditación, pero te ayuda a estar practicando la contemplación de tu cuerpo, la contemplación de tu entorno, con lo que hay, sin juicio. ¿Quién sí pudo seguir la actividad a como la llevamos? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, Alan. Ajá, Violeta, muchas gracias. Y pues bueno, hasta aquí
te di 3 herramientas con las que puedes ir trabajando en el aquí y ahora. Recuerda que lo que te pasó, lo que viviste allá y entonces no necesariamente es igual. Ajá, para tu cerebro, para tu mente no hay pasado y presente. Piensa que siempre estás en el mismo punto, pero cuando tú estás consciente, cuando tú aprendes a hacerte consciente y tener control de tu respiración, de tu cuerpo, vas a darte cuenta que en el aquí y en el ahora puedes reaprender o puedes trabajar con lo que sucedió allá y entonces. No naciste ansioso, no naciste depresivo, puedes modificarlo. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos esta parte de las técnicas y ahora sí me gustaría pasar a agradecerte y a pasar a una sesión de preguntas breves, si es que las tienen, y si no, pues las voy contestando por ahí. Vimos hasta este momento qué es la ansiedad, cómo se experimenta, por qué es importante atenderla, qué diferencias hay entre la ansiedad adaptativa y patológica, qué síntomas hay, qué causas y consecuencias. Y pues nos llevamos 3 técnicas de rápido, ¿no? La respiración diafragmática, un aplauso para los que sí la hicieron, la técnica de stop al pensamiento e hicimos rápidamente, en 1 minuto y medio, mindfulness con ojos abiertos. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Por ahí en el chat, si alguien la tiene, dice, ¿cuesta trabajo no opinar? Sí, pero vamos aprendiendo y así está bien. ¿Sale? Hay que aprender que si está ahí, que si sucedió, mira, mindfulness nos enseña esto. Si sucedió, toca solo aceptar y solo ver. Así como aceptaste que a lo mejor eh, tus pies estaban en este momento con el calzado y medio apretaba de un ratito. Ajá. Dice, de esta relajación me sentí con sueño. No sé si está bien. Está excelente. Hay que hacerle caso al organismo. Nos está diciendo, alto, necesitas descansar y toca hacerle caso. Está muy bien. Se cumplió su propósito si te dio sueño. Esa era la idea. Quiere decir que te estás relajando. Dice por ahí alguien, Alan, la gimnasia cerebral es una buena técnica para la ansiedad. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Después de la meditación me dolió la cabeza. Es normal. Puede ser porque no esté habituada y porque empecé a respirar y a recibir oxigenación. Sí, al principio experimentamos eh, incluso algunas sensaciones. Dice por ahí, me súper relajó, me estaba durmiendo, eso es muy bueno, pero también es como una cuestión curativa. Esa cefalea que te vino, ese dolor de cabeza, quiere decir que pues estaba ahí clamando por ser sentido y que está avisándote que hay algo que trabajar, ¿vale? Muchas gracias. Hay que hacerle caso al cuerpo. Perfecto. Muy bien, pues les agradezco que se comprometieron con ustedes mismos en estos minutos y que pudieron estar haciendo las técnicas. Dice por ahí, yo a pesar de que no pude hacerlo bien, porque estoy en el trabajo, me gustó. Muchas gracias, Araí. Ay, Shara. Hola, Shara, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Este, muy bien. Me gusta que les dé sueño porque esa era la intención. Pero bueno, ahorita respiran un poquito y los invito a quedarse a la siguiente charla. Eh, muy bien. Y bueno, pues entonces dejamos ahora con los organizadores para que ellos nos digan qué sigue. Te comparto una frase para cerrar nada más y aquí están mis datos de contacto. En este sentido, fíjate, el allá y entonces es pasado y futuro. La vida es todo lo que puedo disfrutar aquí y ahora. Te agradezco mucho y